Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta nueva edición de Medianoche con el resumen informativo de la jornada. Comenzamos contándoles que el 95% de las camas críticas de la región metropolitana está ocupado. Esto según la Sociedad de Medicina Intensiva. Es por eso que el gobierno ordenó a clínicas privadas ampliar su capacidad UCI al doble. Esto en un plazo de menos de un mes. Se nos vino una avalancha de pacientes en este momento. Tenemos en este momento pacientes extremadamente graves en el servicio de urgencia hospitalizado. Tenemos pacientes esperando en la ambulancia. La noche del lunes, la urgencia del Hospital El Pino de San Bernardo colapsó. El sistema no dio para más. La UCI y la urgencia no dieron abasto ante la demanda. Nuestra UCI, que tiene 31 camas, está llena. Hemos tenido que hospitalizar pacientes en nuestra urgencia, pacientes gravísimos en este momento. Las ambulancias están todas llenas con pacientes. No hay cama, no hay camilla, nada. Yo llegué como a la 1 de la tarde. ¿Y todavía no lo tienen? No, mi marido está adentro, pero sentado hace una hora, sentado en una silla recibiendo oxígeno, porque no hay camilla. La situación fue muy crítica y con la luz de día solo se devela un hospital que trabaja al límite. El día de ayer tuvimos el uso de las camas UCI 100%. De hecho, tuvimos nuestros 31 cupos UCI con pacientes graves. Reconversión de camas, ventilación en urgencia, todo eso se hizo y no alcanzó. Tampoco los traslados al Barros Luco, el Lucio Córdoba o incluso a Buin, aunque aclaran que pese a la espera, todos los pacientes recibieron atención. Los protocolos los hemos tenido. Lo que pasa es que hay algunos minutos en que de repente nos pilla un poco la máquina, pero nuevamente se activan. Y se activaron ayer y logramos sacar y mover a algunos pacientes de modo que pudieron todos ser atendidos como correspondía. En las últimas 6 semanas, mientras la capacidad, la oferta de camas de tratamiento intensivo y respiradores en el sector público se ha duplicado, en las clínicas privadas con atención cerrada y unidades de alta complejidad solo ha crecido el 10%. Por eso el Ministerio ordenó vía este oficio a las clínicas privadas duplicar sus camas críticas antes de un mes y para la próxima semana el aumento debe alcanzar el 20%. Los prestadores privados reaccionaron argumentando que han hecho los esfuerzos para responder a la emergencia. En este momento estamos evaluando y revisando detalladamente nuestras capacidades técnicas y de personal médico para cumplir en los tiempos requeridos por la autoridad. Vamos a responder a la solicitud de un aumento en un 20% de nuestras camas de intensivo, nuestras camas críticas. Pero la verdad es que se hace muy difícil poder responder a los otros requerimientos, que es aumentarles en un 100%. Nosotros ya hicimos ese esfuerzo. Nosotros efectivamente hemos aumentado muchísimo las camas. Por ejemplo, en nuestra red, nosotros partimos con 32 camas de unidad de pacientes críticos y en este momento tenemos 77. Por lo tanto, hemos aumentado alrededor de 145%. No estoy seguro, contestando su pregunta, si este esfuerzo va a ser suficiente para enfrentar la mayor demanda. Según la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, la ocupación de camas a nivel nacional llegó a un 84%, ya un 95% en la región metropolitana. Y a Concepción fueron trasladados 3 pacientes con coronavirus desde Santiago con insuficiencia respiratoria y también ventilación mecánica. Más detalles nos cuenta Rodrigo Pérez. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo te va? Buenos días. Es un operativo médico que se realizó durante las últimas horas, pero primero sí quiero comenzar con el estado a esta hora aquí en el Hospital de la Florida, en la comuna de este mismo nombre, donde hay atención de pacientes también sospechosos por coronavirus y también otras distintas emergencias. En este momento no hay ambulancias afuera con personas que estén dentro de las ambulancias a la espera de una atención, pero sí hay casos que están ya en los propios salas de espera con esperando que puedan ser también atendidos por equipos médicos y llevan varias horas también. Ya vamos a también recopilar más antecedentes, pero sin duda alguna que la situación crítica de los hospitales no solamente se ha dado en otros recintos como el San José o también el Sotero del Río o el Hospital El Pino, sino que también en otros recintos de la región metropolitana, y es por eso que también nos hemos trasladado aquí al Hospital de la Florida para constatar cómo ha estado la situación en las últimas horas.
Bien, ahora sí vamos a revisar esta información que tú comentabas, Marco, que está relacionada con el traslado de pacientes desde Santiago a Concepción con coronavirus. Se trata de 3 personas, hombres y mujeres de entre 36 y 65 años. Una de ellas del Hospital Padre Hurtado, otra del Hospital El Carmen de Maipú y del Sotero del Río, altamente infecciosos y que estaban conectados a respirador y fueron autorizados por sus familias para realizar este viaje. Fueron embarcados y llevados hasta el Hospital de Concepción, hasta la unidad de cuidados intensivos del Hospital Gran Benavente, pero hubo una mujer que no pudo ser trasladada porque presentó complicaciones médicas. Un traslado que se concretó a través de la Fuerza Aérea de Chile, a través de un avión C-130, una aeronave muy cómoda y versátil para realizar estos procedimientos, según indicaba la propia FACH, y este viaje está acompañado por gente de la Fuerza Aérea de Chile, también gente del SAMU, que fue a buscar a estos pacientes a los hospitales. A esto también se suma otro viaje en un avión ambulancia del Hospital de Iquique, que trasladó a 2 de sus pacientes al hospital de contingencia en la ciudad de Ovalle, para así apoyar la demanda de camas críticas que hay en la región de Tarapacá. Y se trata de 2 varones de 44 y 28 años, quienes también fueron parte de este operativo que se realizó en las últimas horas. Vamos a revisar declaraciones de la Fuerza Aérea de Chile sobre el traslado de estos pacientes que se realizó desde Santiago a Concepción en las últimas horas. 4 pacientes, como ha sido la tónica, son pacientes que están en insuficiencia respiratoria, conectados a ventilación mecánica, y procederemos de la misma forma como lo hemos hecho anteriormente para embarcarlos y llevarlos a Concepción a la UCI del Hospital Gran Benavente. De hecho, este vuelo estaba programado a hacerlo más temprano, sin embargo, la condición de los pacientes hubo que cambiar pacientes porque deben estar en una condición tal de estabilidad, además de ser graves, pero estar estables, que permita justamente el poder embarcarlos. El vuelo se efectúa en cápsulas que permiten mantener aislado completamente a la tripulación que va en el avión del paciente. De ese punto se minimiza al máximo la posibilidad de contagio. En otras noticias, hemos seguido muy de cerca las fiscalizaciones que lleva adelante Carabineros y también del Ejército. Estuvimos en Escuela Agrícola con Macul, en esta comuna, donde Carabineros realizó distintas fiscalizaciones a conductores, también motociclistas, y que a esa hora de la noche, a eso de las 21 horas aproximadamente, estaban ya transitando en ese lugar. Carabineros hizo un balance que a nivel nacional en las últimas 24 horas se registraron 2.026 detenciones y solamente estas 1.031 fueron en la región metropolitana, con un 60,8% de reincidencia. También hubo 1.088 detenciones solamente en la región metropolitana por el artículo 318, por no cumplir las distintas medidas sanitarias, por ejemplo, no también tener el propio permiso temporal en una de las 38 comunas de la región metropolitana con cuarentena. Conducidos a nivel nacional por el toque de queda, 195, y un dato no menor, en las últimas 24 horas, más de 587.000 solicitudes de permisos temporales se realizaron a través de comisariavirtual.cl, la mayoría de ellas por compras en supermercados, pago de insumos básicos y también permisos para asistir a clínicas y postas públicas. Es por eso que Carabineros hacía el llamado a la responsabilidad social para así evitar la mayor cantidad posible de personas que estén en las calles, sobre todo cuando el llamado es quedarse en casa por el coronavirus. Vamos a revisar declaraciones de conductores y también de los propios automovilistas y Carabineros, quienes abordaron parte de estas estadísticas. Las cosas en este momento están críticas y tiene que haber lo que está en este momento ya, cómo se están haciendo las cosas. Yo creo que faltaría más fiscalización aún. Yo creo que hay mucha gente circulando que no tiene ningún permiso, o gente que va a comprar y tampoco tiene ningún permiso, entonces yo creo que faltaría más fiscalización. Hay muchas personas que salen sin los permisos y es bueno que los carabineros cuiden de los ciudadanos. Es muy importante que todas las personas acaten la norma. Yo creo que la mejor medida que podemos hacer como país es justamente la responsabilidad social. Ahí está el llamado de Carabineros
en el contexto de esta cuarentena por el coronavirus. Que tengas una buena noche. Igual tú, Rodrigo, muchas gracias por el informe. Quedamos en contacto. Durante la jornada de este martes superamos la cifra de 500 víctimas fatales por COVID-19 y también con otro lamentable récord, 31 personas fallecidas en un solo día. También hubo una nueva marca en el número de contagios, tal como revisamos a continuación. No cabe ninguna duda que estamos entrando en la fase más difícil de la pandemia. Esta certeza a la que se refiere la autoridad sanitaria tiene mucho que ver con las cifras conocidas hoy. Si el 19 de abril el número de casos confirmados superaba por poco los 10.000, un mes después la realidad es otra. 19 de mayo y superamos los 49.000 casos. Es más, la cifra informada hoy, 3.520 nuevos casos, supera a todos los contagiados el primer mes de pandemia en Chile. Mayo de números rojos y dramáticos récords. Además, en la última jornada alcanzamos el número más alto de fallecidos hasta el momento, 31 personas. Mayoritariamente personas de tercera edad con enfermedades de base muy significativas, al punto que muchos de ellos en realidad hubo una limitación del esfuerzo terapéutico. La región metropolitana sigue siendo la más afectada por la pandemia en casos y fallecidos, seguida por la Araucanía, Valparaíso y Antofagasta. Buena parte de la próxima semana va a estar dado por cómo sigue esta curva en la región metropolitana, pero también puede estar influida eventualmente con lo que ocurre en regiones, si es que ocurren algunas situaciones de pérdida de control, especialmente en grandes urbes, como podría ser Valparaíso, que esperemos que no ocurra. Pero, ¿cuánto dura esta fase? ¿Cuándo alcanzaremos el pic de contagios? Veamos la realidad de otros países. Para eso debemos entender lo que llamaremos el momento cero, el día en que el país superó los 100 casos. Ese momento cero en Chile llegó el 16 de marzo. En este cuadro podemos ver el número de días que pasaron entre el momento cero de algunos países y su pic de contagiados y de fallecidos. En Chile aún no podemos hablar de pic, pero si consideramos las cifras actuales, ya han corrido 64 días desde nuestro momento cero, el doble que los países europeos. Tuvimos medidas más efectivas porque ya sabíamos cómo se iba a comportar el virus de forma inicial y sabíamos por dónde iba a entrar el virus. La gradualidad con que ingresó en nuestros países, dado las medidas tomadas del aprendizaje de lo que ocurrió en el hemisferio norte, hace que la curva acá haya comenzado más lenta y ha sido más arrastrada. Por eso la necesidad y urgencia de respetar las medidas actuales, y no solo los días en que se mantenga la cuarentena total, por ejemplo, en la región metropolitana. Esta fase compleja en la que estamos será más larga de lo que cualquiera de nosotros hubiera deseado. Van a aumentar tanto los casos de coronavirus como los casos de otras infecciones respiratorias, y eso va a hacer que el sistema se sature aún más de lo que ya está. Esperaría que en la región metropolitana en los próximos 10 días se llegue una estabilización y que uno podría empezar a ver eventualmente una bajada, y uno podría hablar entonces eventualmente que se podría estar llegando a un pic. Si en abril los exámenes de detección del virus bordeaban los 6.000, la cifra se ha elevado considerablemente, alcanzando más de 16.000 PCR en la reciente jornada. Cifra que, sin duda, ayuda a contener de manera más eficaz la pandemia, justo en la fase en la que nos encontramos en este momento, la etapa más dolorosa del coronavirus en Chile. Vamos también a otras informaciones. El gobierno presentó 3 querellas criminales en contra de 15 personas por distintos delitos cometidos en el marco de los incidentes ocurridos el día lunes en la comuna de El Bosque. Otra acción busca sancionar el porte y uso de artefactos explosivos por 2 personas que portaban botellas adaptadas para bombas Molotov y una tercera por desórdenes públicos graves contra quienes participaban en estos hechos. Un grupo de vecinos protestó por falta de alimentos, trabajo y alza en la pobreza, mientras que desconocidos saquearon una central de gas y causaron también otros incidentes durante la noche. En primer lugar, un delito de saqueo, una distribuidora de gas en que se extrajeron cilindros de gas desde ese lugar, por lo cual nos querellamos en contra de 10 personas involucradas en los hechos, y no solo por el delito de saqueo, sino también por el delito contemplado en el artículo 318 de nuestro Código Penal, porque afectan gravemente la salud de las personas o ponen en riesgo la salud de la población al no cumplir con las normas de cuarentena establecidas por la autoridad sanitaria.
Y la cuarentena total que estamos experimentando aquí en el Gran Santiago y también en otras comunas del país tiene a millones de trabajadores en la incertidumbre. La industria de la construcción estima que se paralizaron casi 800 proyectos y más de 338.000 personas quedaron con su empleo suspendido. Portones cerrados, grúas detenidas, herramientas y materiales guardados. La cuarentena total en el Gran Santiago significó la paralización del sector construcción, un fuerte remesón que ya dejó a miles sin su fuente de trabajo. La construcción es una de las actividades que nosotros vemos transversalmente como muy afectada. Lidera la entrega de cartas de despido, también lidera lo que dice relación con la suspensión y por lo tanto efectivamente es una actividad que vamos a tener que ponerle una mirada distinta y con mayor profundidad. Porque la medida sanitaria de confinamiento obligó a paralizar 778 proyectos en construcción en todo Chile, la mayoría, casi el 98% en la región metropolitana. Hoy día esta industria de la construcción representa cerca del 9% del empleo. Por lo tanto, en la medida que tengamos una importante cantidad de proyectos paralizados, obviamente vamos a tener impactos que no son no menores. Las comunas con mayor cantidad de obras paralizadas son Ñuñoa y Santiago. Solo en ambas se contabilizan 200 proyectos y en conjunto suman más de 30.000 viviendas en construcción totalmente detenidas. Se estima que en total más de 338.000 personas quedaron sin la posibilidad de trabajar. Casi 60.000 puestos de trabajo menos en Ñuñoa, 48.000 en Santiago y 42.000 en Estación Central. La actividad de la construcción puede perfectamente acogerse a la Ley de Protección al Empleo. No hay problema con que el contrato sea un contrato por plazo fijo. Se puede suspender el contrato de esos trabajadores, pero a la vez la incertidumbre en ellos se activa, más aún cuando no hay certeza del reinicio de las faenas. La construcción vive su hora más difícil en años. Se calcula que la actividad cayó en los últimos días más de un 60%. Creemos que se va a profundizar el resto de la semana y que para las próximas 2 semanas que vienen, si es que sigue la cuarentena total, vamos a tener del orden del 70 a 80% de menor actividad en el sector construcción. Una realidad compleja que también impactará, aunque de forma indirecta, la venta de viviendas. La paralización de obras no debe afectar las ventas inmobiliarias en el corto plazo. Sin embargo, las dificultades de movimiento producidas por la cuarentena total sí lo harán, entendiendo que la gente no podrá visitar los proyectos, no podrá conocer los pilotos, no podrá ir a las salas de venta. Esta industria trascendental para la economía del país atraviesa una crisis casi sin precedentes y hasta ahora los trabajadores son los más afectados. Nos trasladamos ahora hasta la región de Coquimbo. Desconocidos planeaban un robo millonario a través de un túnel subterráneo de 42 metros de extensión. Con él pretendían ingresar a las bóvedas de una empresa de transporte de valores. Parece una excavación hecha por profesionales. Una suerte de galería de una mina subterránea. Un carro con rodillera. Trabajo de avesados delincuentes que se habría extendido por varias semanas. Un pasillo subterráneo que estuvo a pocos metros de llegar hasta su objetivo. Hay que llegar a la losa. Esta es la losa. Sorpresa que se habría llevado el dueño de estas bodegas ubicadas en el barrio industrial de Coquimbo. Según antecedentes preliminares de la investigación, el galpón había permanecido cerrado 4 meses, periodo que habrían aprovechado desconocidos para iniciar las excavaciones. Llamado telefónico al NIEN 134 en el cual una persona alertaba que en el acceso a su galpón había un candado el cual no era de su propiedad. En una primera revisión, la PDI solo detectó un orificio de 3 metros. El impacto fue mayor cuando, junto a personal de bomberos, recorrieron el corredor. Tenía una profundidad de 3,5 metros. Y el día de ayer, en compañía de bomberos, se hizo ingreso por este hoyo, logrando establecer, primero que todo, y luego de tomar las medidas de seguridad, que este túnel tenía una longitud de 42 metros, el cual iba direccionado hacia dependencia de Brin, que se encuentra, digamos, cerca de este lugar. 42 metros de extensión de un corredor que contaba con carro de arrastre, herramientas de construcción
y elementos para el oxicorte. El objetivo era ingresar a la bóveda de esta empresa. Se estima que trabajaron cerca de 2 meses, aprovechando las medidas restrictivas en el marco de la crisis sanitaria. Acá al lado siempre se ha escuchado ruidos que entran y salen, pero se supone que son los mismos frin. Sí, demasiado grande. Un estudio bastante profundo y acabado y profesional sobre el hecho de esa obra o ese túnel. Hay niveles de ventilación que deben calcularse, es decir, la cantidad que 1, 2 o 5 personas tienen que consumir de oxígeno. Eso sumado al material particulado, es decir, al polvo que la excavación produce de por sí. Inteligencia al desarrollar la mecánica de extracción de las bolsas con tierra. También la inyección de oxígeno, el uso de equipos. Pero lo más sorprendente es el cálculo de la resistencia de la tierra. El túnel contaba con sistema de iluminación y ventilación. La policía estima que antes del comienzo del toque de queda ingresaban saltando estas rejas y comenzaban su trabajo. A todas luces lo podemos ver como un túnel profesional. Esto es obra de personas profesionales. La empresa Brinks, a través de una declaración pública, aseguró estar en estrecha colaboración con las policías y autoridades, con el fin de aportar todos los antecedentes que sean necesarios para esclarecer lo sucedido. Sigiloso trabajo realizado por los autores de este extenso túnel, quienes por ahora permanecen prófugos. La Policía de Investigaciones revisa las cámaras de seguridad del sector para dar con su paradero. Hay que llegar a la losa. Seguimos en noticias policiales. El vigilante de un banco aprovechó su cuarentena preventiva para asaltar su propia sucursal bancaria. El imputado fue descubierto al cumplirse ya 2 semanas desde un cinematográfico operativo policial que hablaba de un delincuente parapetado, rehenes y que en realidad nunca existieron. 10 minutos faltaban para la 1 de la tarde del pasado martes 5 de mayo y Maximiliano, vistosa maleta en mano, ya se movilizaba por distintos puntos de la capital. A paso relajado recorrió dependencias del metro, salió a la superficie y terminó violando la medida de cuarentena obligatoria para ingresar a esta sucursal de Banco Santander en la comuna de Independencia. Vueltas más, vueltas menos, finalmente Maximiliano Abello sacaba a relucir sus verdaderas intenciones. Ingresó, logró sustraer el arma del vigilante en el sector. Procede a digitar la clave del acceso a las cajas. Esto es detectado por las cajeras. Accionando el botón de la alarma. Y ese punto resulta clave. Maximiliano, con solo 27 años, pretendía llegar a la bóveda. Tenía, quién sabe por qué, un dígito de seguridad que debió estar bajo 7 llaves. Sin embargo, él lo tenía. ¿Por qué? Se trataba de un funcionario del mismo banco, vigilante también. Ni más ni menos, con todas sus letras, pero la información clave sobre la identidad de este hombre se obtuvo durante los días de investigación. Lo cierto es que ese día se habló de un sujeto parapetado que había tomado rehenes y que quién sabe cómo se había logrado fugar, pues la imagen muestra cómo simplemente, al verse frustrado su intento, se fue por donde mismo llegó. Tras 2 semanas prófugo, el vigilante de este Banco Santander, Maximiliano Abello Catrileo, fue detenido. Si ya todo le ha resultado irrisorio, escuche por qué ese día este vigilante no estaba trabajando en la sucursal. Se encontraba en cuarentena preventiva, tomando este permiso días anteriores, y aprovechó de que el personal había sido cambiado esa misma semana, por lo cual sabía que no iba a ser reconocido por la persona que habían llegado a trabajar esa sucursal. Volver a la sucursal bancaria tras 2 semanas es distinto. Poca gente al interior, también en las calles. La cuarentena obligatoria se ve reflejada, es más amplia, aunque algunos creen que eso da igual. No, si los ladrones ya no están respetando nada, ni respetan su vida por lo que está pasando. ¿Qué van a? Lo único que les interesa es el billete, ¿no? Para un delincuente no hay límite. Para una persona que está acostumbrada a delinquir no hay límite. Se transgrede todas las reglas, todas las normas y si va a delinquir, quiere delinquir, va a delinquir igual. Maximiliano Abello fue formalizado a distancia por robo con intimidación y porte de arma de fuego, la que arrebató su colega. El autor de este peculiar asalto frustrado, aprovechándose de su cuarentena preventiva por la pandemia, permanecerá en prisión preventiva al menos por los próximos 3 meses en que será investigado. Estamos de vuelta en medianoche para revisar noticias internacionales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se aseguró que estudia prohibir la entrada de latinoamericanos
a Estados Unidos a causa del COVID-19, especialmente brasileños. Donald Trump aseguró que no quiere que ingrese gente infectada a su país y que contagien a estadounidenses cuando Brasil se ha convertido en el tercer país más afectado por la pandemia. Trump aseguró que está enviando ventiladores para ayudar a enfrentar la emergencia en ese país, pero que también considera la opción de prohibir la entrada de latinoamericanos a causa del COVID-19. Brasil tiene actualmente 263.000 infectados y más de 17.500 fallecidos. Are you finally considering a travel ban from Brazil and Latin America? We are considering it. We hope that we're not going to have a problem. The governor of Florida is doing very, very well testing, in particular Florida, because a big majority come into Florida. I worry about everything. I don't want people coming in here and affecting our people. I don't want people over there sick either. We're helping Brazil with ventilators. We're sending them ventilators. Perú se convirtió en el segundo país más afectado de la región después de Brasil por el COVID-19, con cerca de 100.000 contagiados y casi 3.000 muertos. El sistema de salud peruano está cerca del colapso y por eso los médicos llamaron a las autoridades a entregar más recursos a las zonas más alejadas y así hacer cumplir la medida de cuarentena nacional. El país tiene cerca de 8.000 pacientes hospitalizados, la mayoría en Lima. Familiares de fallecidos acusan selección a la hora de tratar a los pacientes, sobre todo si es que son mayores de 60 años, lo que descartó el Colegio Médico y también el gobierno. Seguimos aquí en la región. El presidente de Ecuador anunció un recorte del gasto público de más de 4.000 millones de dólares para afrontar la grave situación financiera del país. La medida implica la priorización del gasto fiscal en sectores como la salud, educación, seguridad y protección social, además de destinar recursos para la reactivación productiva del país y un ajuste del precio de los combustibles. Lenín Moreno explicó que el recorte de 4.000 millones de dólares corresponderá a salarios, compra de bienes y servicios e inversiones. También implicará la eliminación de 7 empresas públicas y el cierre de algunas embajadas y oficinas diplomáticas. En Europa, tras casi 2 meses de cierre por la pandemia, los restaurantes volvieron a abrir en Alemania con medidas de seguridad reforzadas para evitar la propagación del coronavirus. Muchos locales buscan fórmulas para seguir ofreciendo sus servicios y poder garantizar la distancia física. Algunos han instalado pequeños invernaderos, como los vemos ahí en pantalla, de cristal, donde 2 a 4 personas pueden disfrutar de la comida del chef de la casa y siempre manteniendo la distancia de seguridad sanitaria. A esta hora tenemos una temperatura de 10,6 grados. Hoy miércoles Santiago va a tener precipitaciones, mucha atención, con una máxima de 13 grados. Punta Arenas, en el extremo austral de nuestro país, tendrá cielo nublado con una máxima de 7 grados. 1 de la madrugada con 27 minutos. Dejamos hasta acá esta edición de medianoche y seguimos como siempre en Canal 24 Horas durante toda la madrugada. Muy buenas noches.